Hola, bienvenidas y bienvenidos a Hablando de Parkinson, un podcast de ANAPAR. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchasteis en el anterior episodio, así como agradecer la colaboración del programa Innova impulsado por Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, sin el cual este podcast no sería posible. Recordaros que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, así como suscribiros a nuestros canales de YouTube e iVoox de manera gratuita. En este sexto episodio hablaremos sobre terapias avanzadas en la enfermedad de Parkinson. Para ello contamos como invitado con la presencia del doctor Laín Hermes González, neurocirujano en la Clínica Universidad de Navarra. Bienvenido. Gracias, un placer estar aquí. Bueno, el placer es nuestro, la verdad que es un honor tenerte aquí. Y si te parece, ¿nos podrías contar un poco sobre ti, por qué decidiste estudiar medicina y especializarte en neurocirugía? Bueno, justamente es un tema que me toca un poco la fibra sensible, porque realmente a mí lo que me incitó a, voy a decir casi dedicarte a neurocirugía, o sea, obviamente hay que pasar por medicina, pero lo que me incitó a hacer neurocirugía, de muy pequeñín, mi padre falleció de accidente de tráfico y yo tenía 5 o 6 años y dije, pues yo quiero reparar cabezas, o sea, así, y mi madre siempre decía que pues si ha pasado esto, yo quiero aprender a arreglar cabezas, ¿no? Y ser mecánico de cabezas, lo llamaba así. Es verdad que la neurocirugía no es tan simplemente ser mecánico, pero bueno, yo de entrada tengo ese principio, y luego poquitos años después, incluso algo que me motivó todavía más al mundo de la neurocirugía y en particular de la enfermedad de Parkinson, es que mi abuelo materno le diagnosticaron de enfermedad de Parkinson. Yo le empezaba a ver que caminaba marcha atrás, subía las escaleras contando, hacía trucos para evitar cisín de la marcha y cosas así, y yo tenía 10 años y yo decía, ¿pero qué haces, abuelo? Y él me contaba, es que mi cerebro tiene que ponerse retos, si no puedo caminar solo, y tenía el freezing y se caía. En fin, viví un poco todo eso, y él había sido investigador biosanitario en Francia, mi abuelo es francés. Y recuerdo que en sus últimas cartas, en las que además se ve la micrografía propia del Parkinson, ¿no? Me decía, oye, cuando seas mayor, ya que quieres ser mecánico de esto del cerebro, por favor, intenta dedicarte a temas del Parkinson, porque además la investigación es apasionante. O él, ya digo, por la rama de veterinaria, pero se había dedicado a cosas así, y yo creo que para mí son mis dos alicientes súper potentes para haber acabado siendo neurocirujana, ¿no? Entonces esa es un poco la historia. Sí, pues la verdad que muy emotiva, y la verdad que pues tienes que estar muy contento, ¿no? Al final de haber llegado a donde has llegado y dedicarte a ello, que es una cosa muy apasionante, la verdad. Sí, yo siempre digo que eso, cuando veo a los pacientes, pues claro, me trae recuerdos, ¿no? O depende de qué síntomas, depende de qué aspectos, y me siento muy realizado. De hecho, o sea, para mí al haber acabado siendo neurocirujano, vamos, y dedicarme encima al tema del Parkinson, pues son dos cosas que me cierran un poco el círculo, ¿no? O sea, Pues nos centraremos un poco en esto, y si te parece, podríamos hablar un poco de en qué momento una persona con Parkinson podría ser candidato a estas terapias más avanzadas. Bien, sí, pues a ver, dentro de las terapias avanzadas, obviamente podemos hablar hay varias, están las bombas de infusión continua de dopamina, apomorfina, etcétera, etcétera. Ahí ese tema es a mí me pilla un poco más tangencial, y el que me pilla más directamente son terapias avanzadas quirúrgicas, como los ultrasonidos focalizados o HIFU o IFU, hay varias maneras de llamarlo, y luego la cirugía, los electrodos, ¿no? Que quizás es la más conocida y la que lleva pues desde los años 90 haciéndose. Entonces, el llevar a un paciente a ser candidato a esas técnicas, pues generalmente, como su nombre indica, de avanzadas, pues muchas veces se propone o se llega a ese punto cuando el paciente ya está en unas fases un poquito más avanzadas de la enfermedad, en las que la medicación, pues a lo mejor con la medicación ya no tienen tan buen control de la enfermedad, o empiezan a tener una calidad de vida muy mermada a pesar de estar por medicación y con varias medidas por el neurólogo, por los rehabilitadores, por los fisios, por los logopedas, etcétera, ¿no?
Dicho esto, también, aunque se hagan terapias avanzadas, yo creo que hay, sobre todo neurólogos, neurocientíficos, que están abogando también un poco por cambiar este concepto de ofrecerlo en fases muy tardías. Y plantear la posibilidad de hacer el HIFU o incluso la cirugía en fases un poco más tempranas de la enfermedad, y a lo mejor eso también puede implicar un mejor impacto. Y en cualquier caso, yo creo que el paciente o el perfil o el momento en el que se puede hablar de terapias avanzadas, yo diría que es ese, en el momento en el que con los otros tratamientos, sobre todo el farmacológico, pero desde luego no es el único, el paciente no se siente del todo controlado ni en una buena situación a nivel de calidad de vida y en el día a día, ¿no? Es típico lo que se dice de las fluctuaciones. Cuando el paciente ya está desesperado, pues porque tiene momentos buenos, momentos malos, impredecibles, tomas que no le funcionan, bueno, pues yo creo que ese es un buen momento para plantearse estas terapias avanzadas. Muy bien. ¿Te parece? Empezamos hablando un poco sobre la estimulación cerebral profunda. ¿Y en qué personas sería o para eso? Bueno, sobre todo con Parkinson, pero quizás a lo mejor también otras personas, otros tipos de enfermedades que podrían beneficiarse de este tipo de terapias. Me gusta que lo menciones así porque es verdad, o sea, la estimulación cerebral profunda, obviamente, la indicación principal es para pacientes con Parkinson, pero no es el único paciente o la única enfermedad que se puede beneficiar de la estimulación cerebral profunda, ¿no? O sea, también está el temblor esencial, las distonías, que hay muchísimas, algunas más favorables y otras no tanto, me refiero a más indicadas para la cirugía, ¿no? E incluso, pues, en un corto espacio de tiempo vamos a hacer también una cirugía de electrodos de estimulación cerebral profunda para Equilex. O sea que es verdad que el abanico es más grande. Sí. Dentro del Parkinson, de nuevo, el perfil de paciente, vamos a decir, más ideal o que mejor se puede beneficiar del tratamiento de los electrodos, de la cirugía de estimulación cerebral profunda, sería que el paciente, como decía antes, con las fluctuaciones, con las temidas o malgetidas fluctuaciones motoras y no motoras, especialmente las motoras, que sigan teniendo, eso sí, una buena respuesta. O sea, cuando tienen el efecto de la medicación, tienen una buena respuesta, una mejoría de sus síntomas. Estas escalas que miran los neurólogos, que miran, ¿no?, el temblor, la bradicinesia, la rigidez, todas estas cosas, pues que respondan, pero que no respondan de forma mantenida a lo largo del día. Síntomas bilaterales. Y luego otro perfil de paciente, aparte de de las fluctuaciones, sería un paciente con mucha disquinesia. Paciente en el que, sí, se toma la medicación, pero cuando está con el buen momento de la medicación, pues está con mucha disquinesia, mucho movimiento, no puede estar sentado y está muy limitado por eso. Pues ese sería otro perfil de paciente buen candidato a la cirugía. Muy bien. Y por el contrario, ¿qué personas estarían excluidas o había algún criterio de exclusión que no pudieran realizar este tipo de operación? Buena pregunta también. A ver, cuando se habla de los criterios de exclusión o de cuándo no se puede operar, se menciona muchas veces la edad. Y yo creo que sigue siendo un factor bastante importante en cuanto a dar luz verde o no a una cirugía, ¿no? Es verdad que con el paso del tiempo vamos viendo que cada vez somos más longevos en España, afortunadamente, especialmente las mujeres también son muy, muy longevas. Y, hombre, una cosa es la edad del DNI y la otra la edad biológica que tenga la persona, ¿no? Pero es verdad que en muchos centros en Europa la barrera de los 70 años se tiene ahí como en el mundo de la neurocirugía, ¿eh? Últimamente ampliamos un poquito ese margen siempre que, como digo, a nivel biológico, pues el paciente, que claro, a veces nos vienen pacientes con 72 años que no, o 75 que no tienen ningún otro antecedente salvo una enfermedad de Parkinson, o que tienen, bueno, alguna cosa, pero alguna enfermedad leve, pero no tienen grandes antecedentes. Y al revés, un paciente con 40 años que a lo mejor el pobre puede tener muchos antecedentes que lo contraindiquen. Por lo tanto, aunque la edad sigue siendo importante, yo creo que hay que individualizar en cada caso. Y otras posibles contraindicaciones, pues bueno, yo diría quizás pacientes con un muy elevado riesgo quirúrgico, que el llevarle a quirófano suponga un riesgo muy, muy importante de incluso de mortalidad o riesgos cardiológicos, etcétera, y entonces que anestesia diga, pues tiene un peligro muy alto para la cirugía. ¿En qué otras circunstancias lo contraindicaría? Bueno, pues quizás, y eso también, por eso es muy importante una valoración por varios especialistas, pacientes que estén en un momento en el que en la esfera psicológica y psiquiátrica no estén controlados. Quiero decir, que tengan un problema que la enfermedad a veces lo conlleva, y muy serio. Pues que tengamos un problema
Imagínate, por ejemplo, de depresión muy marcada y muy mal controlada en el momento en el que bebo Statagen. Pues no es momento para poner electrodos, porque además pueden, dentro de los posibles efectos colaterales, pueden empeorar o incidir en esa esfera psiquiátrica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso también es muy importante. Siempre contamos con la opinión de una neuropsicóloga y a veces del psiquiatra, de ver que estamos en un buen momento a nivel de estado de ánimo y a nivel psiquiátrico. Y luego, pues obviamente están los parkinsonismos atípicos, las enfermedades, como las atrofias multisistema, la parálisis supranuclear progresiva, que a veces se pueden confundir un poquito o pueden empezar como un Parkinson y luego acabar siendo estos otros diagnósticos. Y en principio en estos diagnósticos no se suele plantear la cirugía, pero por una razón, porque ya he mencionado previamente que es importante que el paciente tenga buena respuesta a la dopamina. Y si en las pruebas que vemos antes eso no se observa, generalmente ya empezamos a decir, probablemente no sea un buen candidato para la cirugía. Pero sí, yo diría, en resumen, el tema de la edad, alteraciones o situaciones psiquiátricas, psicológicas que estén inestables en el momento de la cirugía. Siempre se puede trabajar para controlarlo y luego el paciente puede ser un buen candidato. Quizás en esta misma esfera el deterioro cognitivo, pacientes con mucho deterioro cognitivo, generalmente no se recomienda tampoco colocar los electrodos. Y luego, por último, pues eso, que al final no sea un diagnóstico de enfermedad de Parkinson y sea algún parkinsonismo atípico. Generalmente no se suele recomendar o no solemos plantear la cirugía en estos casos. Muy bien, de acuerdo. Y por otro lado, ¿qué tipo, digamos, de síntomas pueden responder mejor a este tipo de terapia? O por el contrario, otros síntomas, diferenciando igual más motores o no motores y cuáles no responden y no tienen tanta efectividad. Pues esta es también otra pregunta del billón, ¿no? A ver, generalmente con la cirugía y la visión clásica que se tiene de la cirugía de los electrodos, también aquí entraríamos un poco en que depende de la diana, podemos mejorar unas cosas u otras, pero la visión más clásica es que mejora los síntomas motores, y es verdad, porque probablemente son los síntomas más visuales. Y ojo, los motores de brazos y piernas o apendiculares, es la palabra médica, pero lo que viene siendo sobre todo temblor, rigidez y lentitud de brazos y piernas. También las disquinesias, que antes he mencionado, y de hecho en pacientes con sobre todo disquinesia bistonía, incluso en esos pacientes nos inclinamos por una diana que va a mejorar mucho más eso, que es el lobo pálido interno. Pero como digo, sobre todo esos síntomas motores. De todas maneras, también hay que... a mí me gusta ser optimista y también tenemos muchos pacientes en los que según qué síntomas no motores también mejora. Especialmente aquellos síntomas no motores en los que con la dopamina el paciente también ve que están mejor esos síntomas no motores. Pues, por ejemplo, estado de ánimo o, por ejemplo, es bastante típico y entra dentro de los síntomas no motores el tema, aunque a veces se asocia a la rigidez, el tema del dolor. O sea, hay pacientes que tienen, cuando están en situación off medicación, cuando notan el bajón o el que no tienen efecto de la levodopa, pues empiezan a tener mucho dolor, ¿no? Y esos pacientes con la cirugía bien planificada y con los electrodos bien colocados y luego bien programada, que eso es otro capítulo más, ¿no? Otro tema más del que se puede hablar, pues nos dicen, oye, vale, a lo mejor me ha quedado un poquito de temblor, que es que me he olvidado del dolor, y eso pues es un síntoma no motor que vale la pena mencionar que puede mejorar con la cirugía. Y en cuanto al estado de ánimo también, a veces los pacientes, ya he mencionado antes sobre el tema psiquiátrico, pero la cirugía a veces puede dar, la estimulación en el subtálamo a veces puede dar un pequeño push, ¿no? Un pequeño subidón de alegría. Ojo, que si es mucho también puede ser el problema, ¿no? Y de hecho es un efecto que a veces se puede ver, ¿no? Si el electrodo está muy anterior, y dar un poco de impulsividad, como con el mirapexil o como con según qué medicaciones, que también puede pasar, ¿no? Pero sobre todo síntomas motores, a modo de resumen, pero ojo que también la cirugía puede ayudar en algún síntoma neumotor, sobre todo el dolor, el estado de ánimo. También hay pacientes que preguntan por el sueño. Yo ahí me he encontrado un poquito de todo. O sea, pacientes que sí, que dicen, oye, pues ahora duermo mejor, también con el tema de la aflinesia nocturna también mejora, o la estimulación, y otros que no. Otros que dicen, pues mira, sigo durmiendo enfocado, ¿no? O sea, ese yo creo que es un poco más difícil de poder decir, sí, vamos a ayudarte en este síntoma neumotor.
Claro, pero el mejor es a veces esos no motores. Ahora motores, perdón, me forra poco, o sea, de maniobra suriesta al final. Y yo creo que el estado de ánimo también ayuda. El paciente, si se ve mejor, si se ve menos momentos off a lo largo del día, pues hombre, eso va a animar. Sí. Muy bien. ¿Y te parece? Vamos a, una vez que ya llegamos, vamos a ir a decidir que se va a operar, o cómo se decide que esa persona se puede operar, qué pruebas se realizan y cómo es todo el proceso de la operación. Sí, como un poco paso a paso para las personas que puedan estar interesadas o estén a punto de operarse un poco, pues que conozcan un poco más, o que supongo que esto te explicaréis a ellos también. No, pero es interesante que el potencial paciente o familiares sepan un poco el recorrido, ¿no? Y de hecho, también es muy interesante y creo que es algo digno de mencionar en comparación con otras comunidades autónomas, que en Navarra hay un acuerdo entre la Seguridad Social, los neurólogos de la Seguridad Social, con quien tenemos un trato, pues eso, muy cordial, y nos reunimos trimestralmente para hablar de casos y poner todo en común. Y el servicio de neurocirugía y neurología de la Clínica Universidad de Navarra en cuanto a hacer la cirugía. O sea, está cubierto, por decirlo de alguna manera, los costes y todo eso, el ingreso en la clínica a través de la Seguridad Social. Y eso creo que es algo, como digo, elogiable, porque en otras comunidades autónomas o no se llega a estos acuerdos o pasa todo por la Seguridad Social, que por supuesto para eso está. Yo vengo de un hospital público en Madrid, ahí es donde aprendí esto de la cirugía del Parkinson, en el Gregorio Marañón, que sí aprovecho también para mencionarlo porque le tengo mucho cariño a ese hospital. Pero en Navarra existe esta relación y me parece muy, como digo, digna de mencionar en comparación con a lo mejor otras comunidades en las que puede haber más doces, ¿no? Dicho esto, el paciente generalmente le va viendo un neurólogo especialista en zonas de movimiento en la Seguridad Social y llega el momento en el que va, como comentábamos, ¿no? El momento es en el que dices, yo creo que ya iría pensando en una terapia básica. Y si el neurólogo considera la posibilidad de la estimulación cerebral profunda, bueno, realiza lo que se llama un volante de derivación, y entonces llega el volante a la consulta de neurocirugía, desde donde articulamos, obviamente, que le vea neurología de de la clínica también, neuropsicología, cuanto a valoración cognitiva, con lo tanto, valoración por neurología, valoración por el neuropsicólogo de cara a una valoración cognitiva completa. Si el neuropsicólogo lo ve recomendable, a veces puede recomendar el psiquiatra también, pero digamos que estándar es solo el neuropsicólogo o la neuropsicóloga, el neurocirujano, y eso en cuanto a consultas de médicos. Bueno, y de hecho ya cuando ya vamos a la cirugía, el anestesista, o sea que sería esta pentada, ¿no? Estos 5. Y luego en cuanto a pruebas, pues generalmente para la cirugía de electrodos lo que necesitamos es una resonancia cerebral, con unas secuencias específicas para planificar y ver la diana, porque además, dependiendo de los síntomas más molestos, de los objetivos del paciente e incluso de la propia resonancia, pues podemos ofrecer una u otra vía. Y ese es un poco todo el recorrido. Suena a que puede llevar a mucho equipo, pero yo intento, hombre, a ver, cada paciente, además también hay pacientes que vienen, que les hacemos todo y dicen, bueno, vale, pero yo ahora me quiero operar en 6 meses, pues porque tengo que arreglar un poco unas cuantas cosas y no me quiero operar tan rápido. Pero generalmente, desde que llega el volante, intentamos dejar esto resuelto en el orden de 1 o 2 meses, para hacer un poco todas estas pruebas, estudiarlo a fondo y cerrar una fecha. Pero obviamente, si el paciente requiere más tiempo, pues se le da más tiempo, ¿no? Y ese es un poco el recorrido. Inicio, ¿no? Y luego, una vez que ya se ha seleccionado esa diana y ya la persona cumple todos los criterios para operarse, ¿en qué consiste un poco en sí esa operación? ¿Cómo se lleva a cabo? Sí, pues esto también es interesante porque ha habido cambios en los últimos años, tanto nosotros aquí en Pamplona como en general, la comunidad quirúrgica, bueno, la comunidad de trastornos de movimiento. Y sobre todo a lo que voy es que también tradicionalmente la cirugía se hacía, bueno, eso fue seguir haciendo, y de hecho a veces, si lo consideramos necesario, todavía lo hacemos con el paciente despierto. Pero eso es algo que algunos de los pacientes, muy conocidos aquí en la asociación, algunos de los pacientes mismos me contaban, menuda experiencia, madre mía, no. Y lo entiendo, porque aparte se operaba, lo tradicional es operar al paciente despierto sin medicación para que esté con los mayores síntomas parkinsonianos posibles, para tener esa referencia mientras lo operamos, y además que, bueno, cada vez son menos tiempo, pero es que estamos hablando de empezar a las 7:30 de la mañana en ayunas, te colocan un marco
estás despierto todo el rato, te operan y hasta las 2, 3 de la tarde. Pues a lo del cambio voy porque desde hace un año y unos meses, la mayor parte de pacientes yo les ofrezco las dos opciones y les digo ventajas e inconvenientes, pero la mayor parte de pacientes ya se operan dormidos desde el principio. Es decir, el paciente llega a quirófano a las 8 de la mañana, se le duerme, lo primero, nuestros compañeros de anestesia, y ya el resto de la cirugía el paciente ya no tiene esa vivencia de estar despierto, de estar en off, de estar súper rígido con el temblor y yo aquí arriba hablando con él, que se puede, y lo hacemos, estamos muy acostumbrados y hemos hecho más pacientes, hemos operado más pacientes despiertos que no dormidos. Pero yo diría que en el último año y medio habremos operado a un par de pacientes despiertos, y no eran pacientes con Parkinson, eran pacientes con otras enfermedades más tremóricas y con temblores más atípicos y más difíciles de acabar de ajustar, ¿no?, con el electrodo, mientras que los pacientes con Parkinson, uno recuerdo en el último año y medio, no era de Navarra, que sí que dijo que él prefería ir despierto porque no tenía un off muy mala. Es verdad que si el paciente tiene un off que lo tolera bien, pues hombre, puede aguantar la cirugía despierto, ¿no? Pero yo creo que ese es un cambio en los últimos años muy importante y me da la sensación de que la vivencia del paciente de la cirugía es más llevadera. Bueno, al final el paciente ha estado dormido. ¿Y eso por qué ha pasado? No, porque uno dice, joder, si me operan dormido no tienen las pistas de que mejoro. Pues porque tanto la imagen como el registro, el escuchar las neuronas mientras operamos, aunque lo hacemos con el paciente dormido, ha mejorado tanto que podemos hacer un registro que nos sitúa donde está el electrodo. Y luego además la imagen intraoperatoria, la resonancia, la planificación ha mejorado muchísimo. Ahora está haciendo una precisión súper elevada y eso te da mucha seguridad como equipo de que el electrodo lo estás poniendo en el sitio. Y yo creo que eso, bueno, pues es un cambio porque hay pacientes que a lo mejor se informaron hace 5 años de la cirugía, les dijeron despierto, les explicaron tal, y yo pongo un vídeo en la consulta, bueno, el paciente se digo, bueno, esto es así, así. Y claro, dicen, nunca, no hago ni, prefiero la bomba, prefiero la terapia avanzada, que ojo, también merece la pena explorarlas, ¿no? Pero ya digo que con el paciente dormido yo creo que es un cambio importante. Y nosotros lo estamos aplicando y creo, ya digo, yo ofrezco las dos y la mayoría de pacientes suelen escoger la opción de bajo anestesia general. Claro. A ver, que por eso al final muchas personas les estaría un poco para atrás eso porque pero incluso hacerte una resonancia por si les da cierto reparo, ¿no? Pues claro, te ves en esas circunstancias y dices cómo va a reaccionar tu cuerpo y todo. Sí. Y en principio no había ninguna diferencia entonces entre hacerlo de una manera o tiene algún beneficio hacerlo despierto. Hay diferencias. Bueno, el hacerlo despierto sí que puedes presenciar en el momento, y el propio paciente también lo ve, respuestas clínicas, porque tú pones el electrodo y ya puedes hacer alguna prueba, pues por ejemplo para ver cómo se modula o cómo para el temblor, o para ver cómo de golpe, ostras, pues se siente mucho más happy, ¿no? Pero es que incluso en el contexto de la cirugía y con los nervios y el estar en la medicación a veces no es tan evidente, pero sí que la ventaja potencial es esa, y además también descartar que el electrodo no genera efectos secundarios por la estimulación. Esa es la ventaja de ir despierto. Desventaja es el tiempo de cirugía más largo, que a veces el hacerlo despierto puedes ver alguna cosa que te haga hacer más trayectos de electrodos o intentar perfeccionar, pero claro, cada trayecto de electrodo pues lleva un riesgo de hemorragio, ¿no? Y cuanto más tiempo estamos en quirófano, también se conoce en todas las cirugías, no solo en esta, que aumenta el riesgo de infección. Así que esa es la ventaja de dormido. La ventaja de dormir es que la cirugía es mucho más rápida, bueno, bastante más rápida, significativamente más rápida, y por lo tanto se reducen, pues al reducir el tiempo, se reduce potencialmente el riesgo de infección, y con la precisión que hay hoy en día en la imagen y en la planificación, pues muchas veces haces un trayecto solo y eso reduce el riesgo de hemorragia. Ya digo que hay algún estudio que ha comparado una técnica con otra, pero sobre el papel o intuitivamente uno se imagina esas ventajas e inconvenientes de cada técnica. Y una vez que se coloca ese electrodo, ya está pautado previamente a la diana, digamos, a la que se va a acceder, digamos, y
Y se podría a la vez, o sea, si ves que esa diana por algo no funciona como pensabas que iba a funcionar, ¿se podría cambiar a otra diana o esto tendría que haber sido preparado? Sí. Se puede cambiar el electrodo de sitio, o incluso si creías que estaba en un buen sitio, y esto puede pasar, pero luego en las programaciones iniciales del paciente ves que el paciente no mejora o no mejora tanto o tiene muchos efectos secundarios, se puede recolocar el electrodo. O sea, lo estudias a fondo. Es verdad que no es algo que pase muy a menudo, pero de nuevo, y tengo al paciente muy en mi mente porque le recuerdo mucho y el paciente, bueno, todos son a todos les intento recordar, a todos, me acuerdo un poco de todos de detalles, pero de este paciente muy, muy en particular, si el electrodo está claramente en un sitio que no te cuadra, pues, y el paciente no está bien, pues hay que armarse de valor y ofrecer una recolocación. Y eso se puede colocar dentro de la misma diana, intentar mejorar, o en otra diana. En el Parkinson hay principalmente 3 dianas o 3 sitios. El subtálamo, que es el más habitual y que es el que mejora rigidez, lentitud y temblor, especialmente, las 3. En la misma medida un poco o en la mejor situación de on-medicación. Entonces el subtálamo es la diana que se hace más, tanto de Pamplona como a nivel mundial, ¿vale? Luego está el globo pálido interno, que lo mencioné antes tangencialmente un poco, con las disquinesias y la distonía. Y hay pacientes que pueden llegar a tener mucha distonía o muchas disquinesias, que el globo pálido interno es muy buena diana, y además también mejora el temblor, la rigidez y la lentitud. Lo que pasa que quizás un poquito en menor medida del subtálamo, pero mucho mejor las disquinesias. Así que y estamos ahí, ¿no? Es un debate eterno. El globo pálido versus el subtálamo en las comunidades neuroquirúrgicas y neurológicas hay mucho debate, ¿no? Pero a mí me gustan las 2 dianas, creo que las 2 dianas tienen sus ventajas e inconvenientes. Y luego está el tálamo, que en Parkinson es verdad que no se usa tanto, se usa más para temblor esencial, y el tálamo es eminente de una diana que mejora el temblor. Lo mejora muy bien, pero solo se centra en el temblor. Y como los pacientes de Parkinson que llegan a la consulta para cirugía ya suelen tener pues muchos más síntomas, cada paciente, como digo, es un iceberg. Yo encontré una vez una diapositiva de un iceberg explicando qué son los síntomas del Parkinson y me parece muy acertado porque además no hay 2 icebergs iguales. Entonces, igual que no hay 2 pacientes iguales, ¿no? Y entonces, en función de estos síntomas, de lo que predomina más, de los objetivos del paciente, puedes irte a una diana o a otra. Se han explorado otras dianas, núcleo quedunculopontino, área posterior subtalámica, o sea, pero ahí le das experiencia y realmente las principales 3, como mensaje, yo creo que serían esas. Y habrá gente que igual dice, y no me pueden hacer las 2 dianas, seguro que te preguntas. Sí, y tener un completo, ¿no? Esto actualmente no es posible. Digo, eso es ya más complejo a nivel. Es posible, pero es verdad que según la casa comercial puede implicar necesidad de 2 baterías. Lo de las baterías de los electrodos es otro mundo también muy extenso para hablar, ¿no? Hay una casa comercial que sí que tiene una batería que puede conectarse 4 electrodos, por lo tanto, se podría poner 4 electrodos en 2 dianas diferentes. Se ha hecho sobre todo en temblor distónico, en otros da zona del movimiento, al globo pálido interno y al tálamo. También, por ejemplo, en Turquía hay un neurocirujano que le gusta mucho combinar globo pálido y subtálamo, de un lado globo pálido, del otro subtálamo, bueno, hace como construcciones un poco híbridas. O sea, técnicamente se puede, pero va en línea un poco a lo de antes, añade riesgos, entonces hay que sopesar o hay que valorar mucho que pueda aportar beneficios. Y si, por ejemplo, un paciente que tiene electrodos en el subtálamo empieza a tener mucho problema de disquinesias, hombre, pues yo creo que ya es más o una labor de ajustar la programación y medicación, o plantearse quitarlos e ir al globo pálido interno, más que añadirle electrodos, sí. Y un poco para las personas que no conozcan, ¿cómo sería este sistema? ¿Dónde iría la pila? ¿Cómo iría colocada un poco? ¿Cómo exactamente y cómo funciona? Bueno, pues el electrodo que va dentro del cerebro se coloca a través de unos agujeros, de unos trépanos que son del tamaño de una moneda de euro, más o menos, y ese electrodo, esos 2, generalmente se ponen 2 electrodos. También es verdad que algún paciente se opera solo de un lado, pero generalmente se colocan 2 electrodos, uno a cada hemisferio del cerebro. Son electrodos muy pequeñitos, son de 1,3 milímetros de diámetro, o sea, totalmente pequeñitos, y en la punta tienen varios contactos activos. La verdad es que esto es más visual.
si uno lo ve, yo en la consulta y suelo intentar enseñarlo para que el paciente lo vea y se haga una idea. Y uno de los avances que han habido en los últimos años es que estas puntas, estos contactos activos, permiten dirigir la corriente. O sea, en lugar de hacer una corriente en anillo, que dices, voy a dar corriente a todas las neuronas de alrededor, le puedes dirigir la corriente en una dirección u otra. Esos son los electrodos direccionales. Entonces, primera pieza que hemos hablado, el electrodo con el trépano. En el trépano se coloca un pequeño dispositivo que se llama dispositivo de trépano, que es verdad que crea un poquito de relieve. Y eso es importante también tenerlo en cuenta, porque hay pacientes que no tengan cabello en esta zona, pues se puede llegar a notar. Y desde luego palpando se notan todos, pero visualmente se ve, ¿no? Este dispositivo que sujeta el electrodo se deja enterrado debajo de la piel y el electrodo pasa por detrás de la oreja. Oreja derecha u oreja izquierda, también hay mucho debate. Yo generalmente lo ponía porque ha habido un cambio recientemente, lo ponía en el lado, lo pasaba por el lado no dominante del paciente. O sea, un paciente diestro lo pasaba por la izquierda, un paciente zurdo lo pasaba por detrás de la oreja derecha. Pero es verdad que y esto me refiero a pasar el electrodo y el cable de extensión. ¿Esto porque le molestará menos o Pues sí, para influir menos en tu lado dominante, sobre todo por la batería, ¿no? Un poco lo decidíamos en ese sentido y es un poco lo que me habían enseñado a mí mis mentores. Todo el tema está en que las últimas baterías permiten, bueno, de una casa comercial, no de todas, eso también hay varias marcas. Esto es como cuando uno se va a comprar un ordenador, ¿no? Pero una, personalmente, la que más nos está gustando poner últimamente, permite la estimulación adaptativa o el closed loop, que es algo que está como muy de moda. De hecho, nosotros fuimos el primer centro en España en empezar la estimulación adaptativa en Parkinson en enero del año pasado, con casos además, un paciente de Navarra, uno de los primeros que tuvo esto de la estimulación adaptativa. También algún paciente de fuera. En cualquier caso, este sistema, para entendernos, es como que la batería permite hacer un registro, permite escuchar a las neuronas y en función de lo que escucha, modifica la corriente. Entonces, si esta batería la colocamos en el lado izquierdo, se puede alterar o se puede confundir un poquito con el latido del corazón. Vale. Por lo tanto, en el último año estoy cambiando a ponerla casi siempre en el lado derecho y debajo de la clavícula, aquí en el pecho. Las baterías un poquito más antiguas, que eran como auténticas petacas prácticamente, que eran más gruesas, las poníamos en la tripa. Y de hecho todavía veo a pacientes que vienen a la consulta para un recambio o para una revisión o lo que sea y tienen la batería en la tripa. Pero últimamente, como son más pequeñitas, las ponemos en el pecho. Puede pasar, si el paciente tiene alguna actividad que requiera mucho movimiento pectoral, me viene a la cabeza natación, por ejemplo, pues que lo ponemos en la tripa. Pero generalmente lo ponemos en la clavícula. Y la batería, pues es algo que también ha habido este avance últimamente. Otra marca, para que no penséis que solo pienso en una marca, otra marca también ha hecho un avance porque la batería se puede programar, el neurólogo puede ajustar los parámetros a distancia, en remoto. O sea, te conectas por Zoom o por Google Teams o por Google Leads, o lo que sea, o Microsoft Teams, por la plataforma que haga falta. Sí. Y con un buen wifi, el neurólogo, sin desplazarse, sin el paciente tener que llegar hasta la consulta, puede hacer ajuste. Y esto es otra casa comercial. Incluso una tercera casa comercial también tiene muchos avances en cuanto a estimular con imagen. Por lo tanto, como podéis ver, es como hay también un poquito de competencia, ¿no? Entre, pues yo he mejorado la estimulación por imagen, pues yo la adaptativa, que a mí personalmente es lo que me parece más interesante. Pero la del wifi también puede ser muy interesante para un paciente que tenga una vida muy lejana y remota y que no quiera ir a la consulta, ¿no? Sí, eso sí, necesita un buen wifi, eso sí. Pero, o pacientes, por ejemplo, internacionales, ¿no? Que vienen desde Latinoamérica y dicen, ya, pero yo prefiero que me siga programando el neurólogo de donde sea, de la consulta de Londres. Pues con un buen wifi se puede programar. Dicho esto, el hardware que llamamos, que es el material, pues tiene muchas implicaciones, ¿no? El cable de extensión, por ejemplo, también puede dar a veces problemas un poquito de tensión, y de hecho hay pacientes que se quejan mucho de eso con el paso del tiempo, que empiezan a notar como que les tira y les tensa. Eso se puede llegar a arreglar. Si es muy molesto, se cambia, se coloca uno más largo, se intenta pasar por otro camino, pero hombre, hay que tener razones ya muy de peso para hacerlo porque implica un riesgo de infección, ¿no?
pero ese cable de extensión sería otra pieza, la batería. O sea que electrodo, dispositivo de trépano para anclar el electrodo, cable de extensión y la batería. Y todo va por debajo de la piel. Y lo colocamos el mismo día todo. Lo digo por si hay algún oyente que se operó hace años y dice, no, pero a mí me pusieron primero lo de la cabeza, me esperé 3 o 4 días y luego me pusieron la batería. Últimamente ya lo hacemos todo el mismo día. Y la batería, aparte de batería, pues eso también cumple otras funciones. Como, pues, es la programación, digamos que depende un poco de la batería, digamos, ¿no? Es como la ISO, la que regula ese tipo de programación. Y el electrodo también es diferente dependiendo de si la batería cambia o es el mismo. Hay pequeñas diferencias también entre los electrodos, incluso dentro de las mismas marcas puedes pedir un electrodo u otro, con más espacio, o sea, con más longitud, menos longitud. El más habitual son 7,5 milímetros, estamos hablando de una longitud muy, muy pequeñita, y en esos 7,5 milímetros están estos 4 zonas de contactos, 4 zonas de corriente, de las cuales las dos del medio, se dividen en 3, o sea, parece un poco trabalenguas, pero por lo tanto son 8 contactos u 8 zonas en las que se puede dar corriente, pero es que luego además puedes combinar entre unos y otros, entre los dos electrodos de arriba, entre el más de arriba y el de más abajo y hacer un campo eléctrico más grande. Por lo tanto hay muchas combinaciones, ¿no? La mayoría de casas comerciales lo que sí coinciden es que son 4 zonas de activación o de campo eléctrico. Los direccionales versus no direccionales, cada vez más en todos los centros se tiende a poner estos que permiten dirigir. Antiguamente se ponían más los que estimulaban en anillo, que estimulan a todos lados, el círculo. Y esto de estimular, ¿qué es? Pues es crear un campo eléctrico de alta frecuencia, generalmente de alta frecuencia, que silencia o calla a las neuronas que están actuando mal en un paciente con Parkinson, ¿no? O con tenor esencial o con distonía. Este campo eléctrico alto, digamos que hace como esto de las películas de la bomba electromagnética que provoca un apagón, o el apagón que tuvimos en España, no fue por esto, pero quién sabe. Lo que crea es eso, un campo eléctrico pequeñito en esa zona, y con el direccional lo que puedes hacer es que el campo eléctrico solo toque las neuronas de una zona. Y eso te permite ser mucho más selectivo y evitar efectos adversos, porque la cirugía, o sea, el electrodo, puede provocar efectos adversos porque la estimulación toque otras neuronas. Y uno muy típico y con lo que los logopedas tienen que batallar mucho es el tema del habla. Tú creas un campo eléctrico que sí, le quita el temblor, pero resulta que el paciente empieza a hablar pues un poco torpe, ¿no? Y se le traban las R's o le cuesta decir palabras largas, y eso es algo que los pacientes pueden llegar a experimentar y ser muy molesto, hasta el punto que a veces tienes que andar con varias programaciones. Pues cuando vayas a canto, te pones esta programación para poder cantar mejor, aunque tiembles un poquito más. O sea, a veces hay que encontrar compromisos, ¿no? Pero esto con el direccional se supone o se está viendo que se suponía al principio cuando se lanzaron, y ahora se está viendo que estos umbrales, o sea, estos márgenes y estos efectos secundarios bajan, o se pueden encontrar combinaciones entre medias, ¿no? Y la batería, efectivamente, la batería esta de la adaptativa sí que hace un registro ella misma, o dependiendo de lo que escucha de estas actividades, estimula más o menos. Y eso es como, me parece un paso muy importante hacia individualizar o personalizar la estimulación a cada paciente y cada momento. Por la noche, si resulta que no hay una actividad muy propia de lentitud o de rigidez, pues el sistema de estimulación baja el ritmo, y eso a lo mejor también a la larga también ayuda a evitar según qué efectos de estimular crónicamente. Es importante, eso sí, decir que esta estimulación en círculo cerrado, el closed loop o la adaptativa, se basa sobre todo en la actividad que se asocia a la lentitud y a la torpeza. Bradicinesia, la palabra médica, pero bueno, a la lentitud y a la torpeza. Con el temblor no está tan claro que haya un feedback, o no se ha identificado exactamente la actividad. Por lo tanto, eso también para el paciente que tenga muchísimo temblor y no tenga casi rigidez, pues esto de la adaptativa a lo mejor no le compensa tan. Ya ves, también. Pero bueno, se está trabajando mucho en este campo, y confío en que vayan a haber más mejoras, incluso más mejorías. Esos parámetros que has dicho, que para canto una cosa, para pues rigidez otra, ¿cómo o sea, la misma persona puede cambiar unos parámetros y otros?
Sí, aquí también hay cambios de paradigmas. Es decir, antiguamente el paciente no tenía acceso a todas estas informaciones y se le programaba de una manera al neurólogo y ya está, ¿no? Bueno, el neurólogo o quien programa, porque hay filtros donde programa el cirujano u otro especialista, ¿no? Últimamente damos el mando y el paciente con el mando tiene cierta libertad de movimientos, ¿no? O cierta capacidad de decidir. Con el mando un paciente puede poner pues modo resonancia. Fíjate que uno de nuestros pacientes de golpe tiene una ciática y le dice un traumatólogo o un neurocirujano, que también vemos ciáticas, oye, hay que hacer una resonancia columnar lumbar. Pues tiene la modalidad, se le explica, y tiene la modalidad de con el modo resonancia. Y entonces se puede hacer resonancia. O te tienen que operar de un pequeño lunar en dermatología. Si van a utilizar el bisturí eléctrico hay que poner un modo de protección. Pues lo pone, ¿no? Y con este mismo mando puede poner, pues mira, yo sé que por la mañana necesito estar más ágil a la hora de caminar o a la hora de mover las manos porque estoy trabajando, todavía estoy en activo y necesito estar bien, pero sé que me afecta un poco el habla, pues se pone el modo eso, porque a lo mejor no tiene que hablar y estar ahí trabajando un trabajo muy manual o que requiera, ¿no? Y por la tarde es lo contrario, él quiere estar un poquito mejor del habla y no le importa tanto o no le supone tanto impacto, pues a lo mejor notarse un poquito más rígido, más tal. Pues con este mando que es como un móvil, de hecho tiene la forma de un móvil de una conocida marca, pues se lo modula, ¿no? Y con este mismo mando además se puede ver la batería que queda, porque la mayoría de veces ahora nos inclinamos por poner baterías recargables. Ese también es otro tema estrella, ¿no? Con esto de la estimulación. Las baterías recargables implican tener que estar un poquito preocupado de cargar la batería y esas cosas por contacto, pero son mucho más longevas. Duran las 3 casas comerciales te aseguran que duran en torno a 15 años. Incluso hay una que es más longeva todavía. Mientras que las no recargables a los 5 años hay que cambiar con una pequeña cirugía en la zona de la batería. Así que bueno, yo creo que ese es un poco el resumen de todo esto del material, pero es verdad que puede llevar mucho tiempo hablar de estos detalles, y de hecho a veces he tenido algún paciente muy pequi, ¿no? muy metido en temas de tecnología, o a un paciente ingeniero o arquitecto que bueno, te empieza a preguntar por las medidas y por tal, y por las frecuencias y los valores de programación, de estimulación, que eso por lo menos en lo que es en nuestro modus operandi de la clínica y de seguridad social, pues recae en el neurólogo. Algunos de nuestros compañeros neurólogos que están familiarizados y especializados en esto de programar. A la vez eso igual quizás dificulta un poco más el ajustar los parámetros correctamente. Al tener tanto abanico de posibilidades, puede ser que cumpla un poco más. Sí, totalmente. O sea, de hecho, a veces el tener tantas opciones o puede abrumar un poco y decir, ostras, no. O sea, que también un poco con el perfil de cada paciente se intenta simplificar o llegar a lo más fácil o lo que menos agobia al paciente. Por supuesto, la inmensa mayoría de pacientes tienen una programación y ya está. Pero sí, eso, el tener tantas opciones, sobre todo también para escoger la batería. O sea, es verdad que al final muchos pacientes dicen, oye, lo que creas vosotros, o sea, cuando les vemos, lo que me recomendéis, porque realmente yo no tengo, o sea, o algún paciente dice, no, pues mi amigo tiene un sistema de Medtronic, un sistema de Boston, un sistema de Abbott, yo quiero el mismo. Pues ya está, nos adaptamos, podemos poner cualquiera de ellos. Ajá. ¿Y hay alguna, aparte de lo que comentabas de la voz, que pueda haber interferentes, hay algún otro o algún efecto adverso, alguna cosa que pueda aparecer de esto? Sí, el tema de la disartria, de la dificultad para hablar, es uno de los más típicos, que generalmente lo que queremos es que haya mucha diferencia entre los parámetros para mejorar y los parámetros para ver efectos adversos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros vamos dando más corriente, acabará apareciendo algún efecto adverso. Por proximidad, estamos a pocos milímetros de zonas delicadas, ¿no? Bueno, delicadas, de zonas que tienen otras funciones. Lo que queremos es que con muy poquita corriente, con muy poquito amperaje, tengamos mejorías, impactos muy beneficiosos y que tengamos mucho margen hasta empezar a ver efectos adversos. La disartria, el tema del lenguaje, es uno de ellos. Otro de los que puede aparecer es como una contracción, lo que llamamos la cápsula interna, ¿no? Una contracción o una debilidad,
alteración en la movilidad del lado contrario a donde está el electrodo, de tal manera que el paciente de golpe note como que se la rota o se le cierra la mano o el pie, y no la puede utilizar bien. Y ese es muy limitante, obviamente. Pero ese, insisto que si damos mucha corriente, con cualquier electrodo lo acabamos encontrando. La idea es que yo, bueno, junto a mis compañeros de neurofisiología, radiología, anestesia, etcétera, tengamos muy buena puntería y lo pongamos en el sitio bueno, ¿no? Otra de las cosas que puede pasar es, si el electrodo en el subtálamo está muy anterior, a veces puede dar síntomas de impulsividad o síntomas un poquito más de la esfera psiquiátrica, y que el paciente, pues, de golpe le dé por a veces pasa con medicación, ya lo mencioné antes, pues por un hobby o por de golpe gastar mucho dinero o ser un poquito adolescente y mucho más impulsivo y que la familia diga, este no es mi padre, ¿no? Los hijos digan, no le reconozco. Eso también puede pasar. Luego también podemos tener como calambres o hormigueos, o alteración de la sensibilidad en una mitad del cuerpo. Generalmente, cuando aparecen estos efectos adversos por estimulación, lo que se busca es intentar evitarlos. Y generalmente se evitan modulando y arreglando los parámetros o la dirección para no llegar a eso, para no llegar a ellos. Si aparece con muy poco voltaje o con muy poco amperaje, entonces que el electrodo no está óptimo. Y ahí es donde entra el ejercicio de humildad y de sinceridad de decir, pues mira, paciente X, he mirado tu caso, la neuróloga ha intentado programar y es que tienes efectos adversos a la mínima, no tienes un gran beneficio. Si quieres, podemos volver a intentarlo. Y yo creo que eso siempre es, bueno, pues es lo que hay que plantearse, ¿no? Obviamente, si los riesgos son muy elevados o si pasa con un paciente con mucho riesgo quirúrgico, pues a ver, les dices, pues mira, pues no ha funcionado, ¿no? Pero yo creo que si hay un atisbo de malposición del electrodo y lo puedes cambiar y le vas a ayudar, creo que merece la pena. De todas formas, si fuera tantos efectos negativos, pero y fuera imposible volver a operar, simplemente desconectando la batería, sería como, digamos, como si no hubiera pasado nada en principio. Exacto. No, todo el proceso de operación, digo que no ha pasado nada, estoy en el proceso, o sea, sí, todo el proceso de operación y todo, ¿no? Pero digamos que esos efectos adversos se remitirían en principio porque lo que estaba provocando ese efecto adverso era esa estimulación. Exacto. Eso, especialmente para el paciente que ha ido despierto, ¿no? Dice, hombre, ya he tenido que pasar por todo esto, ¿no? Pero sí que es verdad que los efectos adversos inducidos por la estimulación, al apagar, desaparece. Puede haber, por la cirugía, puede haber otros efectos adversos, pero que pasan en el momento de la cirugía. Pero esos son mucho más raros y pueden llegar a ser muy graves. Entonces son mucho más raros, como en toda cirugía pueden ocurrir, de lo que sea, ¿no? Pero eso sí que no se evitan con ajustes de estimulación, ¿no? Pero todo lo que sea derivado por la corriente, sí, al apagar, o sea, a malas, lo dejas apagado. Sí. No es desde luego, cuando nos ocurre no estamos nada contentos, ¿no? Y el paciente tampoco. Pero sí, a malas eso se deshace. Y eso es una ventaja. Eso es una cosa buena dentro de lo malo de la estimulación, de los electrodos, que los efectos adversos derivados de la estimulación se pueden volver para atrás, ¿no? O sea, son reversibles. De acuerdo. Y por otro lado, estos, cuando sí que obtenemos un gran beneficio, que la persona se encuentra mejor, estos síntomas que han mejorado, ¿durante cuánto tiempo más o menos se sabe cuánto tiempo puede, o depende cada uno de la evolución de la enfermedad? Depende de la evolución de la enfermedad, pero sí que, claro, esta técnica se lleva haciendo desde los 90, o sea, hay pacientes que si afortunadamente por otras enfermedades no han mantenido la estimulación durante 20 años, pues los hay. Tenemos pacientes que llevan con estimulación mucho tiempo, ¿no? Entonces, se sigue manteniendo, lo que se observa es que se sigue manteniendo la mejoría, como decía antes, apendicular, palabra médica, pero de síntomas en brazos y piernas. Pero es verdad que pero la enfermedad es una enfermedad desafortunadamente degenerativa y que avanza, ¿no? Que en cada paciente a su ritmo. Sí. Hay pacientes que tienen una evolución muy lentita, ojalá fueran todos, bueno, ojalá nadie lo tuviera, ¿no? Pero si tenemos que pasar por la enfermedad, pues que sea una evolución muy lenta. Pero otros que es una evolución mucho más rápida. Eso va a seguir ocurriendo con la estimulación. Lo que pasa es que la estimulación cubrirá o mejorará esos síntomas motores, pero, ojo, los síntomas axiales, que eso es algo que también agobia a muchos pacientes y además
son muy limitantes, ¿no? Y son muy preocupantes, que es, por ejemplo, el tema de, con los pasos del tiempo, el equilibrio y la dificultad para caminar. Estos freezings, estos fenómenos de congelación de la marcha, cuando ya no responden a la dopamina, a día de hoy, y los neurólogos me pueden corregir, pero muchas veces me lo dicen, no hay tratamientos que de forma comprobada mejoren estos síntomas axiales. También puede pasar con la voz, con el volumen de la voz, que cada vez se va apagando más. Son síntomas que no se ha encontrado la panacea, ni con la estimulación, ni con HIFU, ni con la bomba, ni... ojo, cuando el freezing responde a la dopamina, sí, pero claro, eso son estadios generalmente un poquito más tempranos, ¿no? Pero cuando ya estamos en esos síntomas, pues eso no mejora ni siquiera van evolucionando. Igual pasa con temas cognitivos o temas de memoria o temas de conducta o de alucinaciones, o etcétera. Eso con la cirugía no se prevé, no se evita ni se ayuda en ese sentido. Por lo tanto, hay algún neurólogo que habla del fenotipo DBS, ¿no? O sea, se hablan de estadios de la enfermedad de Parkinson. Pues hay quien habla de que el paciente con estimulación de muchos años de evolución, en brazos y piernas están bien, pero a lo mejor están en silla de ruedas igualmente, porque tienen problemas axiales, ¿no? Ujú. Pero sí que es verdad que si lo apagas, pues entonces están con una rigidez. Generalmente ya en estas fases ya no hay tanto temblor y ya están con una rigidez y una lentitud y una imposibilidad para mover los brazos, las piernas, muy marcados. Lo que vengo a decir es que, a modo de resumen, que sí que se ha visto que se mantiene mejoría motora en brazos y piernas, pero todo lo que sea de tronco y de cabeza, pues va a ir bajando según vaya bajando la enfermedad de cada uno, con su sello de alteraciones genéticas, neuronales y tal de cada paciente, ¿no? Por lo tanto, es un campo que ojalá se encuentren maneras de solucionarlo. Ayer leí un artículo que en Japón se ha empezado de nuevo, que es un tema que ya se exploró con temas de células madre y de intentar regenerar. O sea, yo creo que hay que intentar indagar en otras vías que se hace con cirugía. O sea, que a mí me interesa ese campo. Me interesan todos, pero quiero decir, en lo que pueda ayudar yo, pues me siento más realizado y más involucrado, ¿no? Pero sí, hay ciertos síntomas que no van a mejorar en principio, e insisto, parafraseando a mis colegas neurólogos, que no hay tampoco ninguna otra arma que lo mejoren, ¿no? Así que un poco a largo plazo sí que se sigue manteniendo una respuesta motora y hay pacientes que llevan 20 años con el sistema que ya les ves a los pobres muy en una situación muy mala, la verdad, cuando vienen a la consulta, pero es que la familia te dice, no, cámbiale la batería, porque es que hemos probado una vez de tenerlo apagado y es que está todavía peor. Los efectos son mucho peores. Y de hecho, hace poco nos pasó con una paciente que las hijas nos dijeron, no, ya sabemos que la situación es la que es, pero cámbiala porque es que cuando está así, ni hable. O que siga haciendo efecto, aunque no parezca que parezca que no, eso es, sigue ayudando en según qué síntomas iniciales, ¿no? O síntomas más, como digo, de brazos y piernas que también pueden ayudar, porque si con la estimulación, aunque el paciente ya tenga muchísima dificultad para caminar, pero si con la estimulación puede comer él solo o se puede manejar, pues bueno, es algo que ganamos, ¿no? Si te parece, vamos a pasar un poco al HIFU, sí. Hablar un poco sobre él, si nos puedes también un poco explicar a nivel general un poco en qué consiste. Sí, claro. El HIFU, a ver, cambiamos de tercio. Sí. El HIFU, bueno, un poco de cara a la selección de paciente funciona un poco igual, digo, para... lo que pasa que el perfil muchas veces es un poquito diferente, pero quiero decir, aquí en Navarra tenemos también acuerdo con los neurólogos de la Seguridad Social de cara a derivar pacientes y todo eso. Y entonces el neurólogo puede decir, mira, este paciente me parece que se podría beneficiar del HIFU. Pues hago el volante y entonces lo recibimos en la clínica y hacemos toda la gestión. ¿En qué consiste el HIFU? A ver, el HIFU es un procedimiento en el que no hay que abrir la cabeza. Aquí no hay que hacer un agujero del tamaño de una moneda de un euro, no hay que hacer nada por el estilo. Pero sí que hay que inmovilizar la cabeza con un marco. Eso es muy parecido, el marco es muy parecido al de la cirugía, que se sujeta con unos tornillos que se coloca con anestesia local. Hay que cortar el pelo al cero, que en la cirugía ya no lo corto. En la cirugía solo corto la zona de la cicatriz, pero en el HIFU hay que cortar todo el pelo, ¿vale? A veces digo cortar la cabeza y me ve el paciente, me mira el paciente en la consulta y yo, no, el pelo.
Pero eso es algo que a un paciente le ha echado para atrás. Sí. Lo dice, uy, ¿qué van a pensar en el pueblo? Que tengo cáncer, ¿qué tal? O sea, pues hay mucho estigma, ¿no? Y puedo llegar a entender, y de hecho nos ha pasado, que algún paciente nos ha dicho, pues mira, no me atrae esto del haiku por el tema del pelo. Y es totalmente respetable. De hecho, a una paciente se mostró mucho más interés y se acabó operando porque en la operación no teníamos que cortar el pelo. O sea, hay pacientes que pueden optar a una opción u otra. Y luego hay pacientes que no, que son más candidatos a un tratamiento y otros a otra. Y eso a lo mejor me ha adelantado una pregunta de decir, ¿qué paciente es el que se le puede hacer el HIFU, ¿no? Pero bueno, antes de eso, estaba explicando lo del pelo. Entonces, una vez se ha rasurado el pelo y se ha colocado el marco, el resto del tratamiento ya tiene lugar en la sala de la resonancia. Ponemos una especie de gorro que se rellena de agua fría, que va rebañando la cabeza rasurada, y mientras ese agua fría va bañando la cabeza, desde un casco que es como un secador de los de las peluquerías, enviamos ultrasonidos y los apuntamos todos a una zona del cerebro, la que queramos, pero generalmente los apuntamos a subtálamo, tálamo o globo palidointerno, aunque esa diana es más inusual para el HIFU. Entonces, los apuntamos a ese punto y vamos subiendo la temperatura. Eso es como cuando uno juega de pequeño con la lupa. Bueno, no es muy recomendable hoy en día con los riesgos de incendios, pero con la lupa intentar enfocar los rayos de sol a un punto, ¿no? Y ves que se quema un poquito una hoja. Pues es un poquito esa la idea, pero con ultrasonidos. Son ultrasonidos, por lo tanto no hay que pensar que es una radiación, que también hay técnicas que utilizan radiación, como la radioterapia, la radiocirugía. En este caso son como los ultrasonidos de una ecografía, pero al ser muchos y enfocarlos todos en un punto, quema. Por lo tanto, en lugar de la cirugía en la que se crea un campo eléctrico que silencia las neuronas, en el HIFU quemamos esas neuronas. Por lo tanto, hay que tener, de nuevo, mucha puntería y mucha precisión para quemar las neuronas que hacen falta y no quemar otras, porque aquí sí que no hay marcha atrás. Vale, o sea, con la quemadura, si quemas las neuronas que controlan el habla, puedes quedarte con un tema de disartria, salvo que, por supuesto, un logopeda se ponga ahí a trabajar, pero es que a veces se puede mejorar hasta cierto punto, ¿no? Entonces, este HIFU con el casco, con el agua fría, cabeza rasurada, sin tener que abrir la cabeza, sin colocar electrodos, o sea, no se coloca ningún material. El paciente se va del tratamiento con los 4 puntos de los tornillos, o sea, con 4 tiritas y rasurado. Vale. El cambio. Y esperemos que con una mejoría de síntomas, pero ahí va lo importante. Y el HIFU es para una mitad del cuerpo. A día de hoy, en pacientes con Parkinson, el HIFU se aplica para mejorar los síntomas en una mitad del cuerpo. Por lo tanto, el perfil de paciente suele ser un paciente en etapas más tempranas de la enfermedad, porque suele empezar la enfermedad de forma asimétrica, con más afectación de un lado. En el HIFU podemos mejorar temblor, rigidez, lentitud. También se pueden mejorar disquinesias. Lo que pasa es que ese es un perfil más inhabitual porque es raro que un paciente tenga disquinesias solo en un lado. Generalmente ya empiezan a tener en ambos lados o en la cabeza. Pero mejoran estos síntomas de forma muy notable. Especialmente se empezó sobre todo con el temblor, pero últimamente también a un paciente que no tenga temblor y tiene rigidez y lentitud, también mejora con la diana del subtálamo, con el HIFU. Es un procedimiento que dura unas 2 horas, 2 horas y media de media. Hay pacientes que a lo mejor acabamos antes y otros que llevan más tiempo. Y bueno, nosotros lo seguimos haciendo con un día de ingreso, pero realmente hay muchos centros que ya lo hacen ambulatorio. Y sinceramente yo creo que para un paciente que vive en Pamplona, pues lo podríamos hacer y se podría ir a casa. Pero bueno, seguimos manteniendo un día de ingreso. Y como estará sonando, para los oyentes, hombre, realmente al no tener que abrir e introducir material, pues evitamos riesgos serios. Sigue teniendo riesgos el HIFU, pero riesgos serios como en la cirugía de hemorragias, de infección, etcétera, pues el HIFU en principio los evitamos. Sé que eso es lo que suena atractivo del HIFU. ¿Y esto se realiza despierto o dormido? A día de hoy todavía con paciente despierto. En este caso sí que despierto porque tenemos que asegurarnos, siempre estamos mano a mano. O sea, el día del tratamiento hay mucha gente y eso es muy importante también enfatizar el trabajo en equipo. Está neuróloga o neurólogo experto en trastornos de movimiento, está, bueno, me voy a poner el último, está los técnicos de rayos manejando la resonancia, enfermería, anestesia, capital crucial también que estén, porque aunque se hace despierto, el paciente lo puede empezar a pasar muy mal. Por lo tanto, la labor de anestesia también, vamos, súper importante. También lo hacemos con un físico experto en imagen,
que nos ayuda a manipular, a manejar la imagen. O sea que, como veis, mucha gente está detrás de ese HIFU. De hecho, la última semana un paciente que venía de fuera de otro país dijo, pero ¿cómo hay tanta gente aquí? O sea, ¿cómo sois tantos? ¿Cómo os aclaráis? ¿No? A ver, nos aclaramos porque es como, yo lo veo un poco como un cambio, un pit stop en Fórmula 1. Cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo intentamos hacer lo mejor posible y todos para que vaya todo fluido, ¿no? Entonces, me he ido por las paredes, sí, pero la pregunta era del HIFU. Lo del despierto y dormir a rodillas. Entonces, he dicho lo de la anestesista y ya, efectivamente, a día de hoy en pacientes con Parkinson es recomendable y nosotros siempre lo hacemos con el paciente despierto. En otras indicaciones, porque el HIFU también se puede hacer para dolor, por ejemplo, sí que en la mayoría de efectos ya se ha pasado a poderlo hacer dormido, porque no hay tantos riesgos de efectos adversos, porque la mejoría no es al momento, a veces tarda más en el caso de dolor. Pero en Parkinson, yo sigo pensando en que hay que hacerlo despierto con el neurólogo, con el anestesista, por eso es que me desvié. O sea, con todo este equipo y con el paciente despierto colaborando y mostrando al momento y en directo cómo mejora el temblor y cómo no aparecen efectos secundarios. O cómo de golpe, ostras, resulta que ha mejorado mucho la bradifinés, no, la agilidad, pero el paciente sigue hablando bien, no nos cuenta que tenga hormigueos, calambres, coordina bien y apunta bien las manos, o sea que todo lo demás se funciona. Hay centros que están empezando a hacerlo dormido también un poco porque, bueno, pues porque ven que tienes una técnica muy precisa y que se pían de la imagen. Pero yo cuando hablamos de lesión prefiero todavía pacientes. Así sí que no hay marcha atrás al final. Pues entonces es más complejo. Y para encontrar ese punto exacto, ¿cómo se hace? Porque mandas ahí todos los hace. Pues el punto es muy parecido al de la cirugía. Tiene pequeños matices. Hay pequeños matices en cuanto a planificar, pero son mismas estructuras. Entonces, realmente las dianas se conocen desde los años 50-60 del siglo pasado, en los que se hacían estas técnicas abriendo. O sea, se introducía un electrodo que la punta se quemaba, la punta por radiofrecuencia quemaba, y se hacía eso. Y de hecho hay países donde todavía se sigue haciendo mucha radiofrecuencia, mucha lesión por radiofrecuencia, ¿no? Por lo tanto, las dianas hace tiempo que se conocen, pero es verdad que las técnicas de resonancia han mejorado, las tractografías, resonancias con análisis de conectividad, etcétera. Y con eso se va concretando la diana que tú planificas. Que coges unas coordenadas según unas referencias del cerebro, una especie de brújula que tenemos, o sea, que vemos dentro del cerebro de cada paciente, o de zona de referencia, ¿no? Es la línea comisura anterior, comisura posterior. Bueno. Y en base a eso tú coges unas coordenadas en el espacio. Y eso también lo haces para la cirugía, o sea, es muy parecido. Pasa que en la cirugía además tienes que calcular una trayectoria, un ángulo, por dónde entrar, para no dañar. Aquí simplemente tú dices, quiero empejar en este punto. Entonces, tú escoges ese punto y empiezas a disparar disparar su ultrasonido a temperaturas bajas, para llegar a unas temperaturas que no van a provocar un efecto permanente, que provocan un efecto de unos segundos, minutos de duración, que son unos 50 grados centígrados. Cuando llegas a esos 50 grados, y además la tecnología te permite ver que llegas, o sea, te permite una termografía. Cuando llegas a 50 grados en ese punto, entras a ver al paciente con los neurólogos, sobre todo entran los neurólogos. ¿Qué tal, Benito? Digo Benito como ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este ultrasonido? ¿Qué tal? Y le sacamos del tubo de la resonancia y, por ejemplo, le hacemos contar de 3 en 3, de 100 a 0, lo típico, ¿no? Para hacer aparecer el 3. Pues lo que vamos viendo a medida que vamos subiendo, si estamos en el buen punto, es que, ostras, cada vez tarda más en aparecer el temblor, o aparece pero mucho más leve, o idealmente ya no aparece el temblor. Bueno, y eso es lo que pasa muchas veces, sobre todo el día del tratamiento. Bueno, pues estamos en buen punto. Pero puede pasar que veamos esto, que mejora el temblor, pero que resulta que el paciente, cuando le decimos que le diga 3 tristes tigres, pues se traba. Ojo, pues entonces no está en buen punto, o tenemos que movernos un poco. Pero esas sonicaciones intermedias, esos disparos de ultrasonidos de 50 grados son muy importantes para acabar de confirmar el punto, ¿vale? Y cuando ya lo hemos confirmado, entonces subimos la temperatura entre 55 y 60 grados para provocar una lesión más permanente. Y en este punto también es importante decir que el candidato, o sea, que en la valoración del paciente es importante añadir que en el HIFU hay que hacer un TAC, un escáner, para ver cómo es el hueso del cráneo, porque
para entendernos, lo mejor es que el paciente tenga un hueso lo más finito posible y compacto, muy duro, sin corcho, sin esponja, ¿vale? Sin poros. ¿Por qué? Porque si el hueso es muy grueso o tiene muchos poros, los ultrasonidos no van a pasar de forma eficaz. Y si eso ocurre, pues el paciente no se va a beneficiar del HIFU porque no podremos conseguir temperaturas altas, ¿no? Por lo tanto, eso es una valoración que sí que es diferente a los electrodos y que hay que hacer. Por otro lado, también otra diferencia es que en el HIFU no tenemos como tal un límite de edad. O sea, hemos hecho HIFU a un paciente de 98 años y también a un paciente de 20 y pocos. O sea, el rango de edad es mucho más grande que en la cirugía. Claro, al no tener esa limitación de la cirugía, hay muchas más personas que se pueden beneficiar. Exacto. Sí. Y son más de un punto entonces a los que se produce ahí la lesión. Depende de la diana, pero generalmente nos movemos un poquitín. Sí, nos movemos un poquito para hacer la lesión un poquito más grande. A veces es cuestión de 0,8 milímetros hacia una dirección, simplemente para ir haciendo la lesión un poco más, como digo, más grande, un poco más de volumen. En el subtálamo sí que nos movemos en 2-3 puntos para mejorar. Ya lo tenemos bastante protocolizado. Las primeras zonas donde vamos suelen mejorar más la rigidez y la lentitud. Luego nos movemos para acabar de mejorar y consolidar la mejoría en el temblor e incluso hacemos como un tercer movimiento que el objetivo principal es prevenir o mejorar o suavizar si aparecen las disquinesias. Por lo tanto, tenemos un poco de toda esta estrategia. Son movimientos pequeños dentro del mismo núcleo, pero los hacemos. Sí. Y una pregunta que también te quería hacer antes un poco en relación a esto. Esa lesión, ¿eso puede provocar en la zona algún tipo de inflamación o algo que veamos que quizás con el tiempo mejore? O no sé si me estoy explicando lo que te quiero. Totalmente, y además lo hace. Sí que crea un edema, una inflamación alrededor. De hecho, yo siempre explico que si hay efectos adversos a la semana de tratamiento, generalmente, o a los 2-3 días, pero no lo sabía el día de la lesión, generalmente eso es por el edema, por la inflamación. Y igual que aparecen, van a acabar desapareciendo. Por lo tanto, hay que armarse de paciencia. De nuevo, no es lo ideal, pero hay efectos adversos del HIFU que sí que tienen regreso, que sí que son reversibles. Porque si son por edema, ese edema suele desaparecer en torno a un mes. Pacientes que a lo mejor tienen muchísimo edema, ¿no? O que tardan más, pero generalmente suelen durar un mes y medio. Es verdad que puede haber algún efecto adverso que se puede prolongar en el tiempo. Te puede pasar, pero digamos que el efecto adverso por edema es el reversible y es un poco la comparativa al efecto adverso por estimulación demasiado elevada con el electrodo. O sea, hay que tener paciencia y se puede tener una cierta reversibilidad. Muy bien. Si te parece, los usuarios nos han dejado una serie de preguntas relacionadas tanto con la estimulación cerebral profunda y con el HIFU. Entonces, si te parece, pues intentamos resolverlas. Sí, claro. A ver. Agradecerles porque en esta ocasión la verdad que hemos tenido bastantes preguntas. Entonces, pues la verdad que les animamos a que sigan haciéndolo porque la verdad que pues esto es un poco para todos y que se puedan beneficiar de este conocimiento. Vale, mira, te comento. Tengo latigazos en el oído derecho y empieza con movimientos involuntarios en la mandíbula. Me duran medio minuto aproximadamente y luego me paso media tarde con estos movimientos. ¿Puede ser un tema de la operación? Me he operado en el último año. Vale, entonces puede ser, sin duda, y aquí lo que hay que estudiar y ver a fondo es, hay que hacer como un diario, ya lo ha hecho más o menos aquí él o la paciente que nos ha escrito, de cuándo ocurre, porque según qué sistema tiene, se puede hacer un registro o se puede ver qué actividad se identifica cuando nota estos síntomas, ¿no? Y en función de eso, pues decir, bueno, pues vamos si vemos una actividad claramente identificada con el momento en el que nota los movimientos de la mandíbula, pues se puede plantear un tratamiento dirigido o, más que un tratamiento dirigido, cambiar la estimulación para evitarlo, sobre todo si es derivado de la estimulación. El latigazo de la oreja derecha que comenta, claro, depende. Si por ejemplo es por donde pasa el cable de extensión, se puede revisar o mirar que no haya mucho problema de tensión en el cable. Si claramente vemos que es por donde pasa el cable de extensión y que está muy tenso y que eso es lo que se lo provoca, pues a veces se puede plantear una revisión de ese cable, o sea, un recambio
ponerle uno más laxo por otro camino. Hombre, son medidas ya muy fuertes, pero si es muy modesto se puede llegar a ello. O incluso colocar la batería un poquito más arriba o más anclada, más asegurada por si es la batería que está tirando del cable y provocando ese latigazo. En los movimientos de la mandíbula yo creo que ahí tiene que interferir más la neuróloga o el neurólogo especializados en programación y confirmar si es por estimulación, que no sean disquinesia. En mandíbula es raro, es más de todo el cuello, pero bueno, que no sean movimientos anormales más asociables al propio Parkinson o a dopamina o cosas así. Ese es un poco más difícil, pero desde luego lo del latigazo detrás de la oreja, si es un paciente en Navarra, pues, se puede comentar a su neurólogo de la Seguridad Social y derivarlo y le echamos un vistazo y vemos si hay algo quirúrgicamente que se puede hacer, y si no, o si se presume que los latigazos, por ejemplo, imagínense, a lo mejor le pasa en la oreja derecha y le pasa el cable por la izquierda. Pues si es así, pues probablemente pueda ser más un tema de la vasculatura del trapecio y del esternocleidomastoideo. También puede tener esos pinchazos por sobrecarga. Si tiene mucha actividad mandibular, hay parte de músculos que pueden dar también pinchazos a nivel de la oreja o incluso la articulación temporomandibular, ¿no? De tanto chasquido o movimiento que tenga en la mandíbula. Pregunta interesante, pero quizás más fácil de resolver un poco viendo con más detalle, pero yo creo que hay margen para intentar ayudar y mejorar eso. Sí, bueno, bien. La gente que empieza con Parkinson joven, ¿en un futuro suelen acabar operados? Bueno, buena pregunta. A ver, la enfermedad de Parkinson de inicio en edad joven, obviamente, por definición, más que por definición, por empezar en edad joven, pues quizás el paciente tiene más números de acabar con una cirugía, ¿no? Y además, un poco lo dije también al principio, el cambio de paradigma de decir, no esperar 20 años a operar a un paciente con Parkinson, sino que a veces tampoco hay que operar de entrada, hay que dar un poquito de margen para confirmar diagnósticos, para ver un poco la evolución, ¿no? Pero vamos a decir que los pacientes con el YOPD, ¿no? Estas siglas inglesas, ¿no? Con el Parkinson en edad joven, o de inicio en edad joven, sí que, hombre, yo diría que sobre el papel pueden tener más números de acabar con cirugía, ¿no? Porque llegan a fases de la enfermedad en las que se pueden beneficiar de la cirugía con una edad pues muy apta para la cirugía. Entonces, sí, yo diría que a esa pregunta, pues probablemente, o a terapias avanzadas en general, ¿no? Sin entrar en la cirugía en particular, sino... Siguiente, ¿por qué la festinación y mantención de la marcha no mejora tanto con la estimulación cerebral profunda? Incluso puede verse un poco más afectada. Bueno, ya comenté que incluso según parafraseando a las neurólogas, no hay gran solución para estos problemas de la marcha, salvo, por cierto, eso sí, mucha rehabilitación, mucho deporte, que es lo que más modifica la enfermedad, ¿eh? Yo he venido aquí a hablar de cirugía, pero si hay una cosa es el mantenerse activos y el deporte. La festinación y la congelación de la marcha, como mencioné antes, si cogemos al paciente en una fase o le operamos en la que esos problemas de la marcha responden a la dopamina, la cirugía les va a ayudar. Pero es verdad que cuando ya, y suele pasar en los pacientes con Parkinson, cuando ya hay un avance que provoca estos problemas de la marcha en los que no responde a medicación, que puede pasar y empezar a aparecer caídas y tal, la cirugía no ayuda, pero no hay grandes soluciones. Se está investigando y se trabaja, y de hecho una de mis compañeras neurólogas, la doctora Vilés, siempre me impulsa a indagar sobre ese campo en la estimulación con electrodos a nivel cervical, la estimulación con electrodos de cordones posteriores, que se utilizaba más para temas de dolor y para otras indicaciones, pero en Suiza, por ejemplo, ha habido trabajos que parecen algo prometedores. Igual que también con los propios electrodos, también en algún caso es discutible, pero con frecuencias bajas en lugar de frecuencias altas, y en la sustancia nigra, en el núcleo pedoncolopontino también, que antes lo mencioné como otra posible diana, que parece que se reducen los fenómenos de congelación de la marcha, pero no hay nada totalmente demostrado. No es tan claro como los otros síntomas, de acuerdo. Y bueno, esto hemos hablado un poco, pero bueno, puede haberse alterada el habla por la estimulación cerebral profunda y otros aspectos como la coordinación. Sí, entonces el habla es un gran caballo de batalla. Es la enfermedad de Parkinson en general. Yo creo que para
tengo una muy buena amiga que se dedica al tema de la logopedia en enfermedad de Parkinson, que además nos conocemos por tema de idiomas, en que estudiábamos juntos idiomas en la universidad, y ahora he visto hace poco que nos volvimos a poner en contacto, me invitó a dar una charla y ella siempre me dice que es el gran caballo de batalla en pacientes operados, no operados, con bomba, o sea, el paciente con Parkinson en general, ¿no? Y de hecho uno de los problemas también es la hipofonía y el volumen a la hora de hablar, pero la disartria hay que reconocer que en muchos pacientes la estimulación, sobre todo si se necesitan parámetros elevados, pueden conllevar un problema en la fluidez, ¿no? En la articulación de las palabras, que se les entienda más difícil, y eso pues obviamente es muy limitante, ¿no? Así que yo diría que con los direccionales y con los nuevos sistemas parece que se puede solventar o suavizar todos estos temas del habla, y también por intentar darnos también un poco de ánimos, ¿no? y ser optimistas, también hay pacientes que con la cirugía sí que presentan una mejoría, por ejemplo, en el volumen, en la hipofonía. Al menos los primeros años de estimulación, y si la enfermedad va avanzando poquito a poco, sí que notan se notan mejor volumen de voz, ¿no? Pero la fluidez o la disartria, eso sí que es más difícil atacarlo o mejorarlo. Sí, ahí sí que pues muchísimo trabajo de logopedia, muchísimo trabajo de ejercicios de articulación de palabras, leer en voz alta, truquitos y maneras para intentar solucionarlo. De acuerdo, muy bien. La siguiente, en un parkinsonismo parkinsonismo atípico tipo AMS, donde se presenta un hemicuerpo con muchas distonías y corea, ¿podría llegar a ser candidato para mejorar parte de la sintomatología y mejorar la calidad de vida? Muy buena pregunta, y además hay muchos pacientes afectos de parkinsonismos atípicos y son enfermedades pues muy, muy duras, ¿no? El diagnóstico y de sobrellevarlas, y a veces difícil de llegar al diagnóstico también, porque se va etiquetando de Parkinson hasta que se van viendo signos más atípicos. A día de hoy tengo que decir que yo, o sea, por supuesto, siempre que planteamos tratamientos, tratamos cada caso de forma muy individualizada, pero generalmente en parkinsonismos atípicos la postura, sobre todo de mis colegas de neurología, es no plantear la cirugía. Mi opinión más personal o individual, aunque es verdad que no la solemos hacer, pues, salvo en casos en los que todavía no se ha llegado a ese diagnóstico, y que puede pasar, hasta, según algunos estudios, hasta un 10% de pacientes que se tratan con terapias avanzadas acaban siendo parkinsonismos atípicos, o sea que puede ocurrir. Pero como decía, a nivel personal sí que a veces digo, jolín, para control sintomático, o sea, vale, tiene un parkinsonismo atípico, no se va a beneficiar de los tratamientos estándar del Parkinson, pero es que tiene muchísimo temblor o muchísima distonía. Yo sé como cirujano que siguiendo a esa diana le puedo ayudar a mejorar esos síntomas, ¿no? Y además, si es solo en un lado del cuerpo, pues se puede plantear, por ejemplo, un HIFU, a un paciente con muchísimo temblor. Y eso en Israel sí que se publicó. Digo Israel porque es un trabajo de ahí, justamente, sé que es un tema político ahora, pero hay un trabajo de un grupo de ahí que hicieron HIFU a parkinsonismos atípicos y que comentan que el control en el temblor lo hicieron sobre todo parkinsonismos atípicos con mucho temblor, pero puede pasar, bueno, pues que el paciente por lo menos mejoraba ese aspecto de su enfermedad. Así que es un tema un poco controvertido y a individualizar en cada caso. Si bien es verdad que yo por lo menos los neurólogos que me refieren pacientes no, y lo entiendo, porque la evidencia va un poco en contra de ello, no apuntan o no valoran la posibilidad. No, valorar es mal verbo, no, digamos que no creen que esté indicado hacer estos tratamientos, incluso pues lo ven un poco de encarnizarse, ¿no? Ponerse a hacer cosas para una enfermedad que sabemos que no va a haber grandes respuestas. Ojalá se encontrara algo para mejorar todos estos síntomas, e insisto, de forma muy individualizada, lo que se llaman usos extendidos, usos un poco fuera de indicación, pues se puede valorar caso a caso, ¿no? O sea, yo creo que realmente si hay una distonía muy, muy marcada, obviamente se puede empezar con toxina botulínica o con tratamientos locales en los músculos afectados, pero cuando es central, eso no suele responder muy allá. Y hombre, si es en un lado del cuerpo, insisto, de forma un poco individualizada,
yo soy en primero en intentar ayudar, ¿no? Por eso me gusta esto de la neurocirugía, pero... De acuerdo, muy bien. La siguiente, me operaron hace menos de un año, según los parámetros, con unos tengo más discinesias y menos bloqueos, y con otros menos discinesias y más bloqueos. ¿El tener que elegir una cosa u otra es para siempre? Buena pregunta. Además, uno de mis mentores a veces les decía esto a los pacientes, que a veces te encuentras un poco en situaciones de tener que escoger una cosa u otra, ¿no? Y de ahí lo de los parámetros, o perfil A, perfil B, perfil C. Con el sistema de la adaptativa, una de las ventajas que se ha propuesto es eso, que se pueden mejorar estas situaciones, estos polos, ¿no? O pues mucha disquinesia y menos bloqueos, o más bloqueos, pero nada de disquinesia, ¿no? Pero a expensas, a un precio caro, que es tener más bloqueos. La adaptativa puede permitir mejorar esto, y si no, pues hay que intentar encontrar ajustes más finos. Pero es verdad que si después de varios meses de ir luchando y de ir programando se llega a esa situación, pues puede ser que tengamos un poco que jugar en un equilibrio o en ir alternando según la situación. De acuerdo, muy bien. Y ya la última pregunta. En consulta me programan y estoy bien, voy a casa y a los 2 o 3 días vuelvo a estar como antes de modificar parámetros. Sí. Sí. A ver, esta es una pregunta más para los neurólogos que programan, bueno, en la Seguridad Social colaboramos mucho con ellos, pero también nosotros tenemos en la clínica neurólogos que programan, y es una pregunta, yo creo, más dirigible a ellos, ¿no? Pero está muy bien lanzada y pasa. Yo creo que sobre todo hay que ver a mediano o largo plazo, porque a veces los cambios de programación, me refiero, suponen de golpe un cambio muy bueno, pero es verdad que luego se va habituando la zona cerebral y se vuelve un poco a la situación basal o a la situación previa. De nuevo, eso suele requerir pues un estudio a fondo de los contactos, ver si hay algún contacto que puede propiciar más mejoría. Y esto con las nuevas baterías, también tenemos pacientes en los que tienen un sistema más antiguo, pero se le puede colocar esta batería Percept y permite estudiar la actividad de los contactos y permite pues hacer ajustes más personalizados, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí sí que tendría que delegar en mis colegas programadores, o que ajustan la programación para poder ayudar a este o esta paciente. Pues bueno, estas son todas las preguntas. No sé si quiere dejar algún mensaje final a todas las personas que nos están escuchando, un poco algo en general sobre el tema de la neurocirugía. Bueno, sí, pues a ver. Estas terapias más avanzadas. De nuevo, bueno, lo primero, agradecer la oportunidad. Cuando me mudé a Pamplona en 2019 y me mudé en esta misma calle, o sea, y dije, ostras, mira, justo en la Asociación Navarra de Parkinson. Así que me parece muy, bueno, pues eso, muy enternecedor el volver a esta calle después de 7 años, ¿no? Y sobre todo, pues para hablar de un tema como la enfermedad de Parkinson y la cirugía para la enfermedad de Parkinson. Yo como mensaje diría que no hay que tenerle miedo. Obviamente hemos estado hablando de efectos adversos, de algún aspecto que puede echar para atrás, pero de verdad que cuando pones en la balanza los beneficios y los riesgos, la inmensa mayoría de pacientes, o al menos a mí me gusta pensar y les pregunto y me gusta escuchar que les ha compensado el hacerse la cirugía. O por ejemplo, cuando vienen estos pacientes que tú externamente los ves ya en una situación muy mala, pero es que la familia te dice, no, es que cuando se apaga el sistema, es que, vamos, todavía, o sea, la situación es muchísimo peor. Por favor, cambie la batería, aunque lleve ya... Y por supuesto, o sea, nunca me negaré a cambiar una batería, pero es verdad que hay casos que dices, o si hay una infección, o si hay algún riesgo quirúrgico, que dices, ostras, ¿cómo vamos a seguir aquí cambiando baterías cada 2x3, ¿no? Pero eso creo que es muy motivante en cuanto a ver que sí que ayuda. Y con el HIFU, decir que es un campo más bien que está en una fase intermedia de maduración, que hay muchos ensayos. De hecho, nosotros estamos participando en una ahora muy interesante, que es proponer y hacer un HIFU en fases tempranas de la enfermedad. El reclutamiento está cerrado técnicamente, o como mucho va a haber algún casito más, pero digo por si hay alguien que lo escucha y dice, ostras,
este ensayo está cerrado, pero hay más por venir, ¿eh? Igual que también hicimos uno de HIFU bilateral, que ha permitido el poder hacer HIFU en los dos lados del cuerpo en Estados Unidos y estamos pendientes de que se permita aquí en Europa, ¿no? Por lo tanto, hay mucho campo todavía de investigación por no entrar en los ultrasonidos de baja intensidad, que eso es a nivel de modular, por no entrar en la estimulación magnética transcraneal, que también hemos empezado recientemente en colaboración con los psiquiatras. O sea, voy anunciando cosillas porque es verdad que hay mucho movimiento, y es una enfermedad que en comparación con otras, por supuesto ninguna enfermedad tiene la investigación y las inversiones que se merecen, ninguna, pero el Parkinson tiene, o sea, es una enfermedad afortunadamente algo más visible que otras y sí que está llevando, en mi opinión, mucho interés a nivel de investigación en comparación con otras enfermedades. Como digo, nunca es suficiente, ni nunca es suficiente la inversión, pero bueno, lo comparas con otras enfermedades y está habiendo mucho movimiento, ¿no? Así que desde el punto de vista de cirujano, pues decir que hay mucha ilusión y que hay mucho potencial en desarrollar tanto estas dos técnicas como otras. Y sobre todo no tenerle miedo y consultar y preguntar. Y si un neurólogo no lo recomienda o no tal, pues bueno, a lo mejor tiene sus razones de peso, pero a veces valorar segundas opiniones, como digo, indagar un poco, porque es verdad que, por supuesto, si es un neurólogo muy ducho en el tema, pues hay que respetar, por supuesto, su opinión, pero el indagar y el no quedarse con el, bueno, pues no exploro estas posibilidades, hay que explorarlas y, oye, si uno es candidato, pues valorar ventajas e inconvenientes e ir a por ello o no. Muy bien. Pues muchas gracias. Ha sido todo un placer. Hemos aprendido la verdad que mucho. Ojalá podamos que nos vengas a explicar otras terapias más avanzadas que puedan tener más beneficios en todas las personas y simplemente eso te recibiremos aquí encantados. Muchísimas gracias. A continuación daremos paso a nuestra sección sobre mitos y realidades en la enfermedad de Parkinson. Mitos y realidades de la enfermedad de Parkinson. Mito: la estimulación cerebral profunda evita el avance de la enfermedad. Realidad: no detiene ni cura el avance de la enfermedad, pero sí es capaz de controlar algunos síntomas del Parkinson. Hemos llegado al final de este sexto episodio. Muchas gracias a todas las personas por habernos escuchado. En el próximo celebraremos el Día Mundial del Parkinson. Para ello contaremos con la doctora Lukin de la Clínica Universidad de Navarra, con el doctor Clavero del Hospital Universitario de Navarra y con dos socios de la Asociación Navarra de Parkinson, Ana Sada y Emiliano Pinsón. Recordad que podéis dejaros vuestras preguntas, así como diferentes temas para que hablemos en el próximo episodio. Lo podéis hacer en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, así como en nuestros canales de YouTube e iVoox. Y nos vemos en el próximo episodio de Hablando de Parkinson.